Imagínese pasar décadas trabajando en Hollywood sin ser considerado una gran estrella. Imagínese aparecer en decenas de películas, interpretar personajes memorables, trabajar con directores importantes y, sin embargo, seguir siendo visto únicamente como el actor de reparto. Ahora imagina que, cuando finalmente llega el papel que podría cambiar tu vida, ya tienes más de 40 años. Para mucha gente, sería demasiado tarde. Para Samuel L. Jackson, aquello fue solo el principio. Antes de ser Nick Fury. Antes de Mace Windu. Antes de Jules Winfield. Antes de convertirse en uno de los rostros más reconocibles del cine mundial, Samuel Leroy Jackson era solo un niño negro criado en el sur de Estados Unidos, en una época en la que el racismo, la segregación y la desigualdad formaban parte de la vida cotidiana. Creció observando un mundo que constantemente les decía a las personas negras qué lugares podían ocupar. Y quizás esa sea precisamente la razón por la que pasó toda su vida rechazando los lugares pequeños. Samuel L. Jackson no construyó su carrera rápidamente. Lo construyó poco a poco. Con pequeños trozos de papel. Obras de teatro. Producciones independientes. Rechazos. Problemas personales. Dependencia química. Y hubo años en que Hollywood parecía no saber muy bien qué hacer con ese actor que tenía una presencia tan intensa. Hasta que, cuando ya tenía edad suficiente para que muchos consideraran que su gran oportunidad había pasado, Quentin Tarantino eligió a Samuel L. Jackson para el papel de Jules Winfield. Y el cine nunca volvió a ser el mismo. Esta es la historia de un hombre que tardó décadas en convertirse en una estrella. Pero cuando finalmente llegó a la cima, nadie pudo bajarlo de allí. Si te interesan las historias de grandes personalidades que trascienden su fama, sigue la Biblioteca de Vidas. Porque la historia de Samuel L. Jackson demuestra que, a veces, el mejor capítulo de tu vida comienza precisamente cuando todos creen que deberías haberte rendido. Samuel Leroy Jackson nació el 21 de diciembre de 1948 en Washington, D.C. Pero se crió principalmente en Chattanooga, Tennessee, con su madre, Elizabeth, y sus abuelos maternos. Su infancia transcurrió durante un periodo extremadamente complicado de la historia estadounidense. El movimiento por los derechos civiles estaba cobrando impulso. La segregación seguía siendo una realidad para muchas comunidades. Y los niños negros crecieron aprendiendo, a menudo de la manera más dolorosa posible, que el mundo podía tratarlos de manera diferente simplemente por el color de su piel. Samuel se dio cuenta de esto muy pronto. Su abuela desempeñó un papel importante en su crianza. Y una de las maneras en que empezó a ver el mundo fue a través del cine. A Samuel le gustaba ver películas. Pero también empezó a notar algo inquietante. Las personas negras casi nunca eran el centro de las historias. Y cuando aparecían, a menudo se las representaba de forma limitada. Esa percepción dejaría una huella en él. Años después, cuando se convirtió en actor, Samuel no solo quería aparecer en películas. Quería interpretar personajes que tuvieran fuerza. Personajes que tenían voz. Personajes que no se olvidarían fácilmente. Pero antes de llegar a Hollywood, todavía necesitaba averiguar cuál sería su camino. Y al principio, actuar ni siquiera parecía ser la prioridad. Samuel se matriculó en Morehouse College en Atlanta. Su intención inicial era estudiar biología marina. Parecía estar siguiendo un camino completamente diferente al que lo haría famoso. Pero la universidad también despertó otra faceta de su personalidad. Samuel comenzó a involucrarse en el movimiento estudiantil negro y en cuestiones políticas. En 1969, durante su tercer año de carrera, participó en una protesta contra la falta de representación de personas negras en la junta directiva de la universidad. La protesta fue radical.
Samuel y otros estudiantes incluso lograron mantener a los miembros del consejo dentro de un edificio durante 2 días. La universidad reaccionó. Samuel fue expulsado. Ese episodio podría haber arruinado su futuro académico. Pero al final le cambió la vida. Durante ese periodo, también entró en contacto con el teatro. Y descubrió algo inesperado. Actuar tenía sentido. En el escenario, podía hablar. Podría preguntar. Podría interpretarlo. Era capaz de transformar la ira en expresión. Y quizás, por primera vez, había encontrado una profesión capaz de aunar 2 cosas que ya formaban parte de su personalidad, el arte y la conciencia social. Tras un periodo trabajando como trabajador social en Los Ángeles, Samuel regresó a Morehouse. Esta vez, regresó con un objetivo diferente. Estudia actuación. En 1972, finalmente logró completar sus estudios. Y entonces comenzó una larga batalla. La batalla por ser reconocido como actor. Samuel no llegó a Hollywood siendo una estrella. Comenzó en el teatro. Y el teatro fue fundamental para desarrollar la presencia que más tarde se convertiría en su sello distintivo. En los años siguientes, trabajó en producciones teatrales y se involucró con la Negro Ensemble Company, una importante organización para actores y dramaturgos negros. Ahí fue donde comenzó a acumular experiencia. Pero la experiencia no garantizaba la fama. Samuel permaneció prácticamente desconocido para el público en general. En 1980, hizo su debut profesional en el teatro en Nueva York. Trabajaba en el Public Theater. Participó en producciones fuera de Broadway. Él interpretaba personajes complejos. Y continuó aprendiendo. Mientras otros actores más jóvenes comenzaban a despuntar en Hollywood, Samuel seguía forjando su reputación sobre el escenario. Y eso podría haber sido frustrante. Pero continuó. En 1987, participó en la puesta en escena de La lección de piano, por August Wilson. Esta experiencia sería importante para tu carrera profesional. Pero el reconocimiento cinematográfico aún tardaría algunos años. Y durante ese periodo, su vida personal comenzó a enfrentar una batalla mucho más seria. Samuel L. Jackson luchó contra la adicción a las drogas. Durante la década de 1980, su adicción afectó su vida personal y profesional. Él ya tenía talento. Yo ya tenía experiencia. Pero no pudo controlar completamente la adicción. En algún momento, su familia y sus compañeros se dieron cuenta de que necesitaba ayuda. Samuel ingresó en tratamiento. Y logró recuperarse. Esta parte de su historia es importante porque muestra algo que a menudo desaparece cuando observamos a una celebridad después de que alcanza el éxito. La gente ve al hombre que ha ganado. Pero no necesariamente ven al hombre que tuvo que luchar para mantenerse con vida y trabajando. Samuel logró reconstruir su vida. Y volvió al trabajo. Fue precisamente durante este periodo cuando comenzó a acercarse a un director que tendría una enorme importancia en su carrera. Spike Lee. Spike Lee comenzaba a ganar prominencia como uno de los directores negros más importantes de su generación. Y Samuel apareció en varias de sus películas. Revolución estudiantil. No regañes. Más y mejor blues. A febre da selva. La colaboración entre ambos ayudó a que Samuel saltara a la fama. Pero fue Jungle Fever, de 1991, la que provocó un cambio significativo. Samuel interpretó a Gatter Purify, un personaje que luchaba contra la drogadicción. Su interpretación fue tan intensa que Samuel recibió el premio al mejor actor de reparto en el Festival de Cine de Cannes. Finalmente, la industria comenzaba a darse cuenta de algo. Aquel hombre, que durante años había aparecido en papeles secundarios, tenía una presencia diferente.
Samuel no necesariamente tenía que ser el protagonista para dominar una escena. Cuando apareció en escena, se notaba tu voz, su mirada, tu postura, la forma en que habla. Había algo imposible de ignorar. Pero el papel más importante de su carrera aún estaba por llegar. En 1993, Samuel apareció en Parque Jurásico, dirigido por Steven Spielberg. Fue una producción gigantesca. Un fenómeno mundial. Samuel interpretó a Ray Arnold, el ingeniero jefe del parque. Su personaje no era el protagonista. Pero, una vez más, su presencia llamó la atención. En ese momento, su carrera comenzó a acelerarse. Ellos vinieron amor a primera vista. Juegos de poder, el ataque. No llames a la policía. Y otros trabajos. Samuel finalmente estaba apareciendo en producciones importantes. Pero aún faltaba algo. Un papel que transformaría su carrera. Y ese papel llegó en 1994. Su nombre era Jules Wingfield. Quentin Tarantino había escrito un guión completamente diferente a todo lo que existía en aquel momento. Era violento. Irónico. Extraño. Lleno de diálogos largos. Y con personajes que parecían provenir de otro universo. Samuel fue llamado para interpretar a Jules Wingfield. Un asesino profesional. Un hombre peligroso. Pero también extremadamente inteligente. Religioso. Carismático. Es capaz de transformar un simple diálogo en una escena inolvidable. Al principio, Samuel no sabía exactamente cómo interpretar a ese personaje. Pero cuando entró en el proceso de preparación, encontró algo. Jules tenía presencia. Tenía ritmo. Él tenía autoridad. Y poseía una de las características que quedarían para siempre asociadas a Samuel L. Jackson. Una intensidad casi imposible de replicar. Pulp Fiction se estrenó en 1994. Y explotó. La película se convirtió en un fenómeno cultural. Samuel fue nominado al premio de la Academia al mejor actor de reparto. También ganó un premio BAFTA y un premio Independent Spirit por su actuación. Pero quizás más importante que cualquier premio fue una cosa. Samuel L. Jackson finalmente se había convertido en una estrella. A los 45 años. No a los 20. No a los 30. A los 45 años. Y eso cambiaría por completo su trayectoria. Después Pulp Fiction, la industria ha cambiado nuestra perspectiva. Ahora, siempre que un director necesitaba a alguien capaz de dominar una escena, Samuel era una de las principales opciones. Ellos vinieron Duro de Matar 3, La Venganza. Tiempo para Matar. El Profesional. Jackie Brown. El Protegido. Eje. El Negociador. Y muchos otros. En Jackie Brown volvió a trabajar con Tarantino. Él interpretó a Ordell Robbie. Una vez más, creó un personaje lleno de personalidad. Su interpretación le valió el Oso de Plata al mejor actor en el Festival de Cine de Berlín. Pero había algo más en juego. Samuel se estaba convirtiendo en una especie de marca. El público sabía qué esperar cuando apareció. Energía. Autoridad. Humor. Amenaza. Y esa voz inconfundible. Pero reducir a Samuel a el tipo que dice palabrotas e intimida a los demás sería injusto. Su filmografía demuestra una versatilidad mucho mayor. Podía interpretar personajes dramáticos. Héroes. Villanos. Mentores. Agentes de policía. Maestros. País. Hombres destruidos. Hombres poderosos. E incluso personajes animados.
El secreto residía en que Samuel siempre conseguía plasmar su propia personalidad en sus papeles. En 1999, Samuel entró en otro universo gigantesco. Star Wars. George Lucas eligió a Samuel L. Williamson para el papel de Mace Windu, uno de los miembros más importantes del Consejo Jedi. Mace era diferente de los demás Jedi. Fue grave, impresionante, y tenía una característica que encajaba a la perfección con Samuel: autoridad. Su participación en la trilogía precuela aumentó aún más su popularidad. Ahora bien, Samuel estaba involucrado en una de las franquicias más grandes de la historia del cine. Pero aún no formaba parte del universo más amplio del que ella llegaría a integrarse. Eso llegaría unos años después. En 2008, Marvel lanzó Hombre de Hierro. Y Samuel L. Jackson apareció como Nick Fury. La participación fue escasa, pero tuvo una enorme importancia. En los créditos finales, Fury apareció para hablar sobre la llamada Iniciativa Vengadores. En ese momento, nadie sabía con exactitud hasta dónde llegaría esto. Pero Marvel lo sabía. El personaje sería fundamental para conectar sus películas. Y Samuel en serio Nick Fury. Una elección que parecía perfecta. Esto se debe en parte a que la versión Ultimate de Nick Fury en los cómics fue diseñada con rasgos inspirados en Samuel L. Jackson. El actor acabó convirtiéndose en la encarnación cinematográfica del personaje. Y lo que comenzó como una participación en Hombre de Hierro se ha convertido en una presencia recurrente en el universo cinematográfico de Marvel. Samuel apareció en películas como Iron Man 2, Thor, Capitán América, El Primer Vengador, Los Vengadores, Capitán América, El Soldado de Invierno, Los Vengadores, La Era de Ultron, Capitana Marvel y Spider-Man. Lejos de casa, además de otros proyectos. Nick Fury convirtió a Samuel en un modelo a seguir para una nueva generación. Pero había algo curioso. Incluso después de décadas en el negocio, continuó aceptando diferentes roles. No parecía interesado en detenerse. Samuel L. Jackson se hizo conocido por una característica muy específica. Él trabaja muy. Películas de acción. Dramas. Comedias. Franquicias. Películas independientes. Animaciones. Televisión. Juegos de video. Teatro. Pocos actores han logrado construir una filmografía tan extensa. Si analizas toda su trayectoria profesional, te das cuenta de que Samuel no dependía de un solo personaje. Incluso cuando Jules Winfield podría haberse convertido en su identidad definitiva, continuó creando nuevos personajes. Cuando apareció Mace Windu, continuó. Cuando apareció Nick Fury, continuó. Esto explica en parte su longevidad. Samuel nunca permitió que un solo papel definiera su historia. Detrás de una carrera marcada por la acción, la violencia y los personajes explosivos, se esconde una vida personal mucho más estable de lo que sus papeles podrían sugerir. Samuel L. Jackson se casó con la actriz y productora Latanya Richardson en 1980. La pareja tuvo una hija, Zoe. Y mientras Hollywood cambiaba por completo a su alrededor, los dos permanecieron juntos. En agosto de 2026, Samuel y Latanya celebraron 46 años de matrimonio. Samuel publicó un homenaje a su esposa, mientras que Latanya también compartió mensajes celebrando su larga relación. Esta relación es una parte importante de la historia porque Samuel pasó por etapas de la vida muy diferentes junto a ella. Ella ya estaba allí antes de hacerse famosa. En tiempos difíciles. Durante la recuperación. Durante la explosión de Pulp Fiction. Durante la transformación en una estrella. Y durante su consolidación como uno de los actores más reconocidos del planeta.
Si bien muchas relaciones de Hollywood no resisten la presión de la fama, Samuel y Latanya construyeron una relación que duró décadas. Y hay algo simbólico en ello. Samuel dedicó su vida a interpretar a hombres que resolvían los conflictos con violencia. En la vida real, uno de sus mayores logros fue construir algo permanente. Samuel L. Jackson siempre ha tenido una personalidad fuerte. No intentes ocultar tus opiniones. Normalmente no parece preocupado por complacer a todo el mundo. Y eso también forma parte de su imagen pública. Pero existe una diferencia entre la personalidad del actor y los personajes que interpreta. Jules Winfield es peligroso. Nick Fury es un estratega. Mace Windu es un guerrero. Samuel es simplemente Samuel. Y quizás la razón por la que sus personajes funcionan tan bien es porque comprende profundamente una cosa. Presencia. No importa si está diciendo algo gracioso. No importa si estás amenazando a alguien. No importa si estás sentado en silencio. Tienes la sensación de que algo está pasando. Esta cualidad no se puede enseñar completamente. Se puede mejorar. Pero es necesario que exista. Y Samuel tuvo esto desde muy temprana edad. En 2022, Samuel recibió un Oscar honorífico por su trayectoria profesional. La Academia lo reconoció como un ícono cultural cuya obra abarcó diversos géneros y generaciones. Fue un reconocimiento que parecía inevitable. Porque su trayectoria profesional ya había trascendido el concepto de éxito individual. Sus películas habían recaudado miles de millones de dólares en todo el mundo. Su imagen se había convertido en parte de la cultura popular. Sus personajes eran reconocibles incluso para personas que quizás ni siquiera conocían el nombre de la película. Y esta es una de las mayores pruebas del impacto cultural. No hace falta que expliques quién es Nick Fury. No hace falta explicar quién es Mace Windu. No hace falta explicar quién es Jules Winfield. La gente simplemente lo sabe. Y esto ocurre con muy pocos actores. Hay una ironía en la historia de Samuel. Cuando recibió el Oscar honorífico, muchos podrían haber considerado ese momento como el logro culminante de su carrera. Pero, en realidad, lo más impresionante ya había ocurrido décadas antes. El niño se crió en Tennessee. El estudiante fue expulsado de la universidad. La joven activista. El actor de teatro. El hombre que luchó contra la adicción. El profesional que durante años interpretó papeles pequeños. El actor que cumplió 40 años antes de convertirse en una estrella. Este hombre ya había ganado. Porque Hollywood no fue lo que creó a Samuel L. Jackson. Hollywood simplemente le dio al mundo una plataforma para ver lo que ya había construido. Samuel nació en 1948. En 2026 tendrá 77 años. Y sigue trabajando. Esto es quizás una de las cosas más impresionantes. Muchos actores bajan el ritmo a medida que envejecen. Samuel no parece interesado en desaparecer. Sigue apareciendo en grandes producciones. Continúa trabajando en el cine. Continúa participando en proyectos relacionados con Marvel. Continúa trabajando en televisión y otros formatos. Su carrera no parece basarse en la necesidad de demostrar que aún es joven. Todo lo contrario. Samuel parece haber convertido su edad en una ventaja. Experimenta una mayor profundidad. La voz adquirió aún más autoridad. Y cada nueva aparición conlleva décadas de historia. Es difícil elegir una sola cosa que defina el legado de Samuel L. Jackson. Quizás sea por su longevidad. Quizás se deba a la enorme cantidad de películas. Quizás sean los personajes. Quizás se deba a la influencia que ejerció sobre los actores negros que vinieron después de él.
Quizás sea la forma en que demostró que una carrera profesional no tiene por qué empezar a los 20 o 30 años. Es posible que alcances tu mejor momento después de los 40. Y aún así, seguir cosechando décadas de éxito. Samuel también contribuyó a aumentar la presencia de actores negros en las principales producciones de Hollywood. No solo como personajes secundarios sin importancia, pero como figuras que dominaban las escenas. ¿Quiénes lideraron las historias? Podrían ser héroes, villanos, mentores, protagonistas o personajes moralmente ambiguos. Esto importa. Porque la representación no significa simplemente poner a una persona negra en la pantalla. Significa permitir que sea complejo. Alguien con personalidad. Que sea poderosa. Que sea divertido. Que sea imperfecto. Que sea humana. Samuel lo hizo repetidamente. Quizás la mejor manera de entender a Samuel L. Jackson sea pensar en la palabra resistencia. Se resistió a las limitaciones impuestas por la época en la que creció. Se resistió cuando fue expulsado de la universidad. Resistió los años en que Hollywood ofrecía pocas oportunidades. Superó sus problemas personales. Resistió la adicción. Se resistió al riesgo de ser conocido únicamente como actor de reparto. Y después de convertirse en una estrella, continuó trabajando. Esta capacidad de perseverancia es quizás su característica más destacada. Porque el talento abre puertas. Pero el talento por sí solo no basta para mantener una carrera durante más de 5 décadas. La disciplina es necesaria. La resistencia es necesaria. Debemos aceptar el fracaso. Tenemos que seguir presentándonos. Y apareció Samuel. De nuevo. Y otra vez. Y otra vez. Hasta que su rostro pasó a formar parte de la historia de Hollywood. Cuando pensamos en Samuel L. Jackson, es tentador imaginar que ya lo hemos visto todo. Julio Wingfield. Mujer Windu. Nick Fury. Y docenas de otros personajes. El Oscar honorífico. La estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Una larga trayectoria profesional. Un matrimonio de más de 4 décadas. Parece una historia completa. Pero Samuel sigue trabajando. Y eso significa que aún quedan capítulos por escribir. Quizás ese sea el mayor secreto de su viaje. Nunca pareció creer que el éxito significara que podía parar. Cada película era simplemente un trabajo más. Cada personaje presenta un desafío diferente. Cada década trae consigo una nueva oportunidad. Y quizás sea precisamente por eso que su carrera ha sobrevivido a tantos cambios en Hollywood. La industria ha cambiado. Los estilos han cambiado. Las franquicias han cambiado. El público ha cambiado. La tecnología ha cambiado. Pero Samuel continuó. Si hay un mensaje en la historia de Samuel L. Jackson, podría ser este. No hay una edad fija para que tu vida comience finalmente. No era un niño prodigio de Hollywood. No era un joven galán elegido para protagonizar grandes películas. Pasó años construyendo su carrera casi en el anonimato. Y cuando finalmente le llegó su gran oportunidad, ya tenía más de 40 años. Aunque muchos piensen que ya es demasiado tarde, Samuel apenas estaba comenzando. Pulp Fiction todo cambió. Luego vino Jackie Brown, Star Wars, Kill Bill, Django desencadenado, Los Odiosos 8, Marvel y docenas de otros proyectos. Pero quizás el personaje más importante siga siendo el propio Samuel. Un hombre que aprendió a transformar sus experiencias en presencia. Su ira expresada. Tus errores al aprender. Tu voz en la identidad. Y su perseverancia por dejar un legado. Samuel L. Jackson no construyó una carrera perfecta. Él construyó una verdadera carrera.
con momentos de gran actividad. Bajo. Errores. Nuevos comienzos. Éxito. Fracasos. Y una cantidad de trabajo casi increíble. Él no solo representa a Hollywood. Él representa la perseverancia. Representa la posibilidad de volver a empezar. Representa la idea de que tu mejor momento puede estar mucho más lejos de lo que imaginas. Y cuando uno observa toda esa trayectoria, una cosa queda clara. Samuel L. Jackson no se convirtió en leyenda porque tuvo una oportunidad. Se convirtió en una leyenda porque estaba preparado cuando finalmente se le presentó la oportunidad. Y quizás esa sea la mayor lección de su vida. Podrías pasar años siendo ignorado. Puede pasar años sin que se le subestime. Puedes pasar años creyendo que vas con retraso. Pero eso no significa que su historia haya terminado. A veces, simplemente significa que el capítulo más importante aún no ha comenzado. Samuel esperó. Él trabajó. Se cayó. Se puso de pie. Lo intentó de nuevo. Y cuando finalmente llegó su turno, estaba preparado. A los 45 años, pasó a llamarse Jules Winfield. Más tarde, se convirtió en Mace Windu. Después, Nick Fury. Luego, una de las figuras más importantes de la historia del cine. Pero antes de todos estos personajes, solo existía un hombre llamado Samuel Leroy Jackson. Un hombre que nunca aceptó desaparecer. Y quizás sea precisamente por eso que, décadas después, cuando aparece en escena, el público sigue prestándole atención. Porque algunas personas interpretan personajes. Otros logran transformar su propia presencia en parte de la historia. Samuel L. Jackson hizo ambas cosas. Y esta historia aún no ha terminado. Si disfrutaste de este viaje, inscríbete en Biblioteca de Vidas y no se pierdan los próximos episodios. Porque detrás de cada rostro famoso hay una historia que el mundo no siempre conoce. Y ahora quiero saber. ¿Qué personaje de Samuel L. Jackson ha tenido el mayor impacto en tu vida? ¿Jules Winfield? ¿Nick Fury? ¿La esposa de Windu? ¿O alguno de los muchos personajes que interpretó a lo largo de más de 5 décadas? Porque, al final, quizás esa sea la mayor prueba de su legado. Samuel L. Jackson no solo creó personajes. Él creó recuerdos.